Muy buenos días, sean todos bienvenidos a esta primer cátedra abierta de este primer semestre. Tenemos hoy el honor de tener con nosotros al doctor Álvaro Rúa Giraldo. El doctor Rúa es especialista en micología médica, magíster en ciencias básicas biomédicas con énfasis en biología molecular de hongos, doctor en ciencias y tecnología ambiental. Es docente de la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia. El doctor Rúa nos compartirá sus conocimientos con el tema diagnóstico por el laboratorio de infecciones micóticas en boca, desde el examen directo hasta las ómicas. Doctor Rúa, sea usted bienvenido. Ciertas recomendaciones que les damos a todos los asistentes: por favor, silencien sus micrófonos, bloqueen sus cámaras. A las 7:45 o un poco antes le compartiremos en el chat una encuesta para que por favor nos colaboren diligenciándola. Y el doctor Rúa ha autorizado que esta conferencia sea grabada. Por tal motivo la verán puesta en la página de la universidad, de la Facultad de Odontología, a partir del próximo viernes. Disfruten mucho esta conferencia, los conocimientos que nos compartirá el doctor Rúa. Doctor Rúa, muchísimas gracias a usted por este tiempo para compartirnos sus conocimientos. El auditorio es completamente suyo. Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación, especialmente a la profesora Claralina Salazar, que fue la que extendió, pues, desde el año pasado me propuso hacer esta conferencia. Bueno, entonces voy a compartirles algo de la experiencia desde la parte de diagnóstico de las enfermedades micóticas, específicamente, pues, para lo que tiene más relevancia para ustedes, que son las infecciones en boca. Entonces, eh, sin duda, las enfermedades micóticas, me disculpan que no está pasando allá. Las enfermedades micóticas han resurgido, fueron las primeras enfermedades infecciosas, o por lo menos a las que se les dio como más trascendencia cuando se empezaron a identificar los agentes agresores gracias a la invención del microscopio, pero ya luego quedaron por allá relegadas como las cenicientas dentro de la microbiología por ser unas enfermedades poco transmisibles. No se conocía muy bien la capacidad de causar alta mortalidad. Entonces, bueno, quedaron por ahí. A un lado llegaron las bacterias, los virus a ocupar los primeros lugares. Sin embargo, recientemente hemos visto un incremento significativo de las enfermedades micóticas, en especial de las más graves. ¿Esto qué se puede, pues, a qué puede deberse? A muchos factores. Vamos a tener que tenemos pacientes con nuevos factores de riesgo. O sea, tenemos pacientes con enfermedades, eh, no, enfermedades no, digamos, defectos en su respuesta inmune asociados a procedimientos como tratamiento de alguna enfermedad de base, por ejemplo, los tratamientos citostáticos, la antibioticoterapia, que genera esa disbiosis que puede favorecer que hongos de la microbiota proliferen, los biológicos. Es decir, hay una amplia gama de procedimientos médicos que, si bien han mejorado la calidad de vida del paciente y le han dado más esperanza de vida, los predisponen a sufrir muchas infecciones, dentro de ellas las enfermedades micóticas. Cada vez vemos que esas enfermedades invasivas presentan una mayor mortalidad. Eso también puede estar asociado no solamente a esos factores de riesgo, a ese estatus inmune de los hospederos, sino también a la virulencia de los microorganismos. Vemos que cada vez son más agresivos, pueden causar unas enfermedades más generalizadas y, desgraciadamente, en micología tenemos muy pocas alternativas terapéuticas. Son muy pocos los antimicóticos que están disponibles en el mercado, eh, y desgraciadamente ya empezamos a tener el problema de la resistencia. Bueno, en el diagnóstico de estas enfermedades micóticas, quizás por ese abandono por tantos años,
Las técnicas que se han manejado han sido técnicas que no son muy sensibles y específicas, aunque eso va a depender de muchos factores, lo veremos más adelante. Y quizás eso es uno de los principales determinantes de que un paciente que desarrolle una micosis sistémica tenga una alta probabilidad de morirse. Ese retraso que se pueda dar en un día en el diagnóstico vital para iniciar una terapia en el momento adecuado. Bueno, y eso también lleva a el uso de las profilaxis o los tratamientos para un diagnóstico presuntivo, sin tener la certeza si efectivamente son hongos. Y vamos a ver que esto también está impactando de una manera muy negativa en la aparición del fenómeno de resistencia en hongos. Entonces, hablando un poco de la epidemiología, vemos que no es despreciable la población que es afectada por este tipo de enfermedades. Aquí solamente les presento las enfermedades más graves, porque las micosis no son enfermedades de notificación obligatoria en ninguna parte del mundo, salvo, por ejemplo, en este momento a nivel global y aquí en Colombia, las infecciones causadas por Candidosima auris, Candida auris, que seguramente la han oído mencionar, y las infecciones por mohos aceptados post-COVID. Son las únicas dos que son de notificación obligatoria. Eso quiere decir de que la gran mayoría de estas infecciones no sabemos bien cuál es la epidemiología. Pues la epidemiología no. ¿Cuál es el comportamiento? ¿Qué tanta de nuestra población es afectada? Sin embargo, tenemos esta plataforma, la plataforma Gafi, que se ha interesado mucho en al menos tener información de cómo se están comportando estas enfermedades graves a nivel global, pero estos datos van a ser muy sesgados porque van a provenir principalmente de los grandes centros clínicos de los principales países. Entonces vamos a seguramente tener un subregistro muy importante. Pero entonces tenemos una gran cantidad de población que va a variar de acuerdo a la zona geográfica. Va a ser en países desarrollados un mayor acceso a esas técnicas que buscan, como les mencionaba ahorita, mejorar la calidad de vida de los pacientes con enfermedades crónicas, pero que los predisponen a ese tipo de, a otro tipo de problemas como las enfermedades infecciosas. Pero vamos a tener también individuos con condiciones que favorecen la llegada de estos microorganismos que van a estar, la mayoría de ellos distribuidos en todas partes. Pero entonces, si ustedes ven, están rondando alrededor de 2,1 millones en el caso de la aspergilosis invasiva a nivel global, las infecciones invasivas por cándida 1,5, aunque pensaríamos, no, pero cándida es más común. Sí, pero es más frecuente el uso de la profilaxis que disminuye significativamente el riesgo de desarrollar enfermedades graves. Pero como les mencionaba ahorita, con el riesgo de que estos pacientes desarrollen ya o retengan aislamientos resistentes a los antimicóticos. Si comparamos, aquí tenemos nuevamente esa incidencia global de las principales enfermedades fúngicas, pero quiero esta diapositiva simplemente para compararlo con la mortalidad. Si ustedes ven, hay algunas de estas enfermedades donde la mortalidad es casi del 100%. Es decir, paciente inmunocomprometido que se infecta o desarrolla una infección por este tipo de hongos, casi la mayoría van a morir por la infección. Otros, el riesgo es bajo porque seguramente su sistema inmunológico todavía es algo funcional, porque muchas veces el tratamiento, aunque sea tratamiento de última generación, no logra contener el proceso infeccioso si este ya está instaurado en el paciente. Bueno, hay que hacer esta salvedad. Las enfermedades fúngicas han superado enfermedades ya muy reconocidas, enfermedades clásicas a nivel global, pero esto principalmente en el continente africano, pero también en otros países en vía de desarrollo, principalmente de Asia y Suramérica. Entonces encontramos que está superando el número de casos globales de las enfermedades fúngicas invasivas, superan la tuberculosis, la malaria, la hepatitis, inclusive algunos casos de neumonía, representando una mortalidad superior al 6,7%. Bueno, todo esto ha llevado a que las organizaciones gubernamentales relacionadas con la salud pues, le presten más atención. Y es por ello que en el 2022 la Organización Mundial de la Salud sacó este listado
de patógenos fúngicos, donde los organiza dependiendo o en tres grupos, un grupo crítico, un grupo de alto riesgo y un grupo de mediano riesgo, donde tenemos algunos de estos agentes que los vamos a encontrar causando patologías a nivel oral. Tenemos a Cándida, tanto la Cándida albicans, la clásica, y Cándida auris, Aspergillus fumigatus, otras levaduras que anteriormente estaban incluidas dentro del género Cándida, pero que ya ahora pertenecen a nuevos géneros, tienen nombres inclusive algunos difíciles de pronunciar como Nacasiomices glabratus, Pichia kudriaceae. Tenemos los mucorales que definitivamente es la enfermedad micótica más catastrófica, Fusarium, que pues, lo hemos oído mencionar mucho, causando infecciones en los cultivos, pero que también puede ser un patógeno para humanos. Bueno, entonces, ¿por qué se ha dado ese cambio? O sea, ¿por qué en este momento la Organización Mundial de la Salud está tan preocupada con las micosis? Es porque está sucediendo, estamos viviendo cambios importantes, significativos a nivel global relacionados con las dinámicas de la globalización, eh, los cambios climáticos y también el cambio de los estilos de vida. Entonces tenemos catástrofes ambientales que pueden favorecer la aparición de enfermedades o una mayor cantidad de casos de enfermedades infecciosas, en este caso asociadas a hongos. Eh, Tenemos, por ejemplo, el fenómeno de migración que lleva a que los individuos estén sometidos a condiciones de pronto no muy adecuadas y eso pudiera favorecer el desarrollo de enfermedades oportunistas, pero también esta migración se ha convertido en un reto en el diagnóstico porque estamos teniendo pacientes de todas partes del mundo circulando por nuestros países y que traen sus enfermedades crónicas, sus enfermedades latentes que pueden desarrollar ya sintomatología en nuestro medio. Entonces se nos vuelven un reto constante poder identificar esos agentes a los que no estamos acostumbrados. Pero tenemos acá quizás lo más importante, el cambio climático. Ese cambio climático, entendiendo, pues, no solamente el cambio en la temperatura, sino en otros factores ambientales, influencia o ha favorecido que los hongos cambien de hábitat, adapten a nuevos hábitats. Aquí tenemos un ejemplo, el más fácil de entender, y es la temperatura. Hongos que están acostumbrados a ciertos nichos ecológicos donde la temperatura no cambia tanto, debido al cambio, pues o no cambiaba tanto debido al cambio climático, se han tenido que someter a esas nuevas patrones estacionales, pues, de regímenes de lluvia, de altas temperaturas o bajas temperaturas, y eso ha hecho que el hongo se adapte y que entonces ya no quede confinado a esas zonas geográficas, sino que se extienda y puedan llegar perfectamente a ambientes urbanos donde van a representar un alto riesgo para una población mayor, no solamente la que vivía en la zona considerada endémica, sino ya una zona más extendida. Además, al adaptarse a esas condiciones, pueden llegar a adaptarse también fácilmente a la temperatura corporal y generar con mayor frecuencia infecciones. También hemos visto que ese cambio climático, ese cambio a nivel de la temperatura, favorece la progresión, la distribución de hongos fitopatógenos, hongos que van a afectar los tejidos, causando pérdidas económicas importantes, pero también llevando a la utilización de mayor cantidad de compuestos fungicidas en los cultivos, lo cual está directamente relacionado con la aparición de la resistencia a los antifúngicos para uso humano. Eh, Aquí como para redondear la idea de ese efecto del cambio climático en, en la aparición de hongos patógenos humanos, tenemos el caso de la Candidosima auris o de la Candida auris, donde nos dice que era un hongo que estaba pues, adaptado muy fácilmente a ambientes terrestres, eso sí, con buena humedad, en humedales principalmente, y ese cambio climático lo llevó a adaptarse a una temperatura mayor,
lo cual favoreció que pudiera colonizar, por ejemplo, aves. Y las aves y las personas que habitan cerca de esas zonas se encargaron de distribuir el hongo a otros ambientes más urbanos. Y ese hongo fue adquiriendo características que le permitieron adaptarse muy bien a diversos tejidos, inclusive a superficies y permanecer en ellas, pero el problema más grande es que también esa exposición en ese ambiente natural a productos antifúngicos llevó a que sea un microorganismo multiresistente y que una vez infecte o afecte a un individuo pueda causar enfermedades graves muy difíciles de manejar, con una mortalidad supremamente importante. Bueno, entonces esto cada vez es más preocupante, ese problema de la resistencia, no solamente en Candida, Candidosis auris, sino en muchos otros hongos. Estamos observando tanto en pues, documentos científicos, en artículos, como ya en medios sociales, periódicos, revistas, no necesariamente científicas, hablar de ese problema de la resistencia. Bueno, porque precisamente no estamos o no se ha tomado conciencia de que es principalmente ese uso de fungicidas de manera indiscriminada a nivel global el que está favoreciendo que aislamientos ambientales de hongos vayan adquiriendo mecanismos muy diversos. Aquí les muestro esta diapositiva simplemente para ambientar que los hongos tienen muchos mecanismos para adquirir el fenómeno de resistencia. Entonces es un problema que no es fácil de controlar si no se limita ese uso indiscriminado de fungicidas en los ambientes agrícolas. Y en Colombia tenemos el gran problema, es que lo utilizamos durante todo el tiempo, ni siquiera durante los momentos del año o de la cosecha en el que el cultivo está más expuesto a riesgo de contaminación con estos hongos, sino que es permanente. Y nosotros en Colombia ocupamos el primer lugar. Bueno, es el segundo, pero si hablamos de área, el primero sería Brasil, pero nosotros en cuanto a área gastamos muchísimos más antifúngicos comparado con países como Brasil. Entonces, aquí tenemos latente el problema. Y en esta gráfica, que es del 2025, nos muestran que definitivamente ha habido un incremento significativo del número de aislamientos de los hongos más importantes asociados a enfermedad en el humano ya resistentes y que está en todas partes del mundo. Aquí nos muestra Estados Unidos, Brasil, algunos países de Europa, la India. Sin embargo, son países que estudian constantemente el fenómeno. En el resto de los países hay muy pocos estudios o no hay nada, entonces no conocemos si este problema es inclusive muchísimo mayor. Bueno, pero entonces, ya entrando a lo que corresponde a la charla, eh, las enfermedades micóticas pueden ser, digamos, no tan difícil de diagnosticar si se cuenta con los insumos mínimos de laboratorio, pero lo más importante, de un personal capacitado. Micología, y eso quiero que quede como una de las conclusiones de esta presentación, no es laboratorio clínico especializado, es laboratorio de rutina. Y en cualquier laboratorio, desde el primer nivel hasta el más sofisticado, obvio, se puede hacer un diagnóstico micológico. Eso sí, en algunos casos va a ser muy fácil con un simple examen directo diagnosticar la micosis, pero en otros sí vamos a necesitar unos procedimientos un poco más complejos que no van a ser fáciles de implementar en esos primeros niveles de atención. Pero bueno, cuando queremos abordar el diagnóstico de las enfermedades micóticas, vamos a tener en cuenta, y es importantísimo unir todo esto para que sea mucho más ágil, mucho más rápido ese diagnóstico y se pueda instaurar la terapia antimicótica adecuada. Vamos a tener unos aspectos clínicos que es lo que lleva a sospechar que el paciente puede tener una micosis, unos aspectos epidemiológicos que al médico, y no solamente al médico, a ustedes como odontólogos,
les debe llevar a pensar, este paciente puede estar desarrollando algún tipo de enfermedad por hongos. Entonces, buscar las alternativas diagnósticas, comunicarse con el laboratorio o inclusive otro tipo de procedimientos como rayos X, TACs, bueno, para aportar a ese diagnóstico rápido. Específicamente en boca, tenemos que muchos hongos clásicamente se han relacionado con enfermedad, ya sea primaria en boca o producto de una diseminación desde otros órganos afectados, pero cada vez vamos viendo, seguramente muy asociado a lo que les mencionaba, esos cambios que están presentando los hongos debido al cambio climático y a otras condiciones a las que se ven expuestos, que ya les gusta diseminarse a cualquier tejido y dentro de ellos boca. Tenemos las clásicas, por ejemplo, la candidiasis, sin duda la enfermedad de los enfermos. Cándida hace parte de la microbiota de mucosas y es la primera que se entera cuando hay una disbiosis que puede ser generada por una terapia, una antibiótico-terapia prolongada, pero también por otros procedimientos. Entonces empiezan a aparecer esas lesiones que la descripción sigue siendo la misma, unas pseudomembranas blanquecinas que se pueden extender por toda la mucosa oral. Su diagnóstico no es difícil, sin embargo, va a ser muy importante discernir o diferenciar entre una colonización y un proceso infeccioso como tal. Recordemos que prácticamente todos nosotros tenemos cándida, entonces tenemos un alto riesgo de desarrollar la enfermedad si nuestro sistema inmunológico es incapaz de contenerla. Lo mismo está sucediendo con Aspergillus, pero Aspergillus ya no hace parte de la microbiota. Aspergillus es un contaminante ambiental, pero en pacientes inmunocomprometidos, principalmente individuos con neutropenia, pueden generar infecciones a múltiple nivel y en boca podemos encontrar úlceras, normalmente por contaminación de alguna herida que se haga el paciente durante el cepillado o durante un proceso de intubación. Ahí las conidias que están en el ambiente se depositan y empiezan el proceso infeccioso. Y ese proceso infeccioso es altamente riesgoso precisamente por la cercanía que hay entre la cavidad oral y el sistema nervioso. La mucormicosis, la enfermedad, como les mencionaba ahorita, más catastrófica dentro de la micología, que clínicamente puede no ser distinguible de una aspergilosis, aunque en este caso vamos a tener un proceso muchísimo más acelerado y que puede acompañarse de la famosa escara negra, aunque Aspergillus también la puede formar. En cuestión de 48 horas, este hongo se puede diseminar desde cavidad oral hasta sistema nervioso, entonces es una urgencia micológica. Y el problema, como les mencionaba, es que clínicamente puede ser muy similar a la infección por otros hongos, no solamente por Aspergillus, por Fusarium, por Pseudosporium. Y el tratamiento puede ser inclusive muy diferente. Por ejemplo, para aspergilosis se está utilizando mucho los azoles como primera línea de tratamiento, principalmente el voriconazol. Y se ha observado que el voriconazol estimula la producción de factores de virulencia por parte de los mucorales, de estos hongos aceptados. Entonces, quiere decir de que si un paciente de este tipo se le hizo un mal diagnóstico y se le inicia el tratamiento con voriconazol, antes se está favoreciendo la diseminación del hongo. Bueno, ya tenemos otras enfermedades que clásicamente las hemos confinado a ciertas, perdón, creo que me salté, sí, las hemos confinado a ciertas zonas geográficas, pero precisamente por esos cambios en el comportamiento de los hongos ya se han vuelto cosmopolitas. Es el caso de la histoplasmosis. Y en la histoplasmosis va a ser muy frecuente el compromiso oral. Le gusta mucho el hongo viajar a mucosas. No hay nada patognomónico para que ustedes piensen por la lesión en el paciente en boca, que eso puede ser una histoplasmosis, a no ser de que sea un paciente con SIDA. En un paciente con SIDA es una de las principales enfermedades eh, que hay que sospechar y entonces mandar las herramientas diagnósticas para poderlo identificar. Ya tenemos unas más localizadas geográficamente, es como la paracoccidioidomicosis, que la boca es uno de los principales sitios afectados. Inclusive, el diagnóstico puede comenzar por ahí. Si bien el paciente puede tener un cuadro pulmonar muy crónico, no le prestan atención porque la mayoría de ellos son fumadores. Bueno, entonces la tos.
el dolor pleural no para ellos como que no es importante. Sin embargo, cuando ya empiezan a tener manifestaciones a nivel oral, como por ejemplo la presencia de este tipo de lesiones como en fresa, pero además la pérdida de piezas dentarias, ahí sí, consultan se descubre de que corresponde a una paracoccidioidomicosis. Este agente todavía es de los que siguen circunscritos geográficamente, es decir, lo vamos a encontrar principalmente en zonas de cultivos de café y tabaco. Brasil, Perú, Venezuela, Colombia y algunos países de Centroamérica. Entonces, si estamos en un área considerada endémica y vemos este tipo de lesiones, seguramente tendríamos que incluir dentro de los diagnósticos diferenciales la paracoccidioidomicosis. Tenemos también la el actinomicosis, que no es una enfermedad causada por hongos, sino por bacterias, pero que tiene hay una presentación muy parecida que son los micetomas, que sí pueden ser causadas por hongos y ellos pueden afectar cavidad oral principalmente en pacientes que no tienen una buena higiene dentaria o después de una extracción, aunque en boca no va a ser fácil ver las lesiones, sí es muy común que el hongo o la bacteria busque salida hacia la zona cervical. Entonces, la característica principal es la presencia de estas lesiones nodulares con unas fístulas por donde drena un material purulento donde encontramos gránulos y esos gránulos pueden ser formados por bacterias y hongos. Bueno, entonces tenemos una clínica y una epidemiología que lleva a sospechar que puede haber una infección micótica, que el paciente puede estar desarrollando una infección micótica. Entonces vamos a pasar al laboratorio para tratar de determinar si efectivamente esa es la etiología o si hay que buscar otro tipo de agentes. Entonces vamos a ver cómo o qué opciones diagnósticas contamos, con qué opciones contamos en micología para alcanzar este diagnóstico. Entonces, vamos a partir inicialmente de la muestra clínica. Esa muestra clínica debe cumplir unas condiciones para asegurar que estamos haciendo un adecuado abordaje del paciente. Va a depender principalmente del sitio de infección, pero también de qué estamos sospechando en el paciente, porque podemos ver lesiones en boca, pero decir, ese tipo de infecciones, estamos sospechando una paracoccidioidomicosis, inician en pulmón, entonces será necesario tomar una muestra pulmonar, puede ser. La doctora Ángela Restrepo eh, y la doctora, bueno, no recuerdo el nombre, se me va en este momento, de una que trabaja o trabajaba en conjunto con ella, decían, órgano que hable, órgano que hay que estudiar. Es decir, todas las manifestaciones clínicas que tenga el paciente hay que descartar con muestras clínicas que el hongo no esté diseminado a esos sitios anatómicos. Entonces, importante. Según la sospecha clínica, según el paciente, las manifestaciones que estamos observando, estudiar diferentes muestras. También eso va a depender del estado inmunológico del paciente y de qué metodologías tenemos en el laboratorio para poder abordar ese diagnóstico. Siempre procurar que antes de tomar las muestras no se haya iniciado la terapia antimicótica, aunque esto es difícil de cumplir principalmente en las infecciones graves, donde hay que correr para evitar secuelas o la muerte del paciente. Entonces, ahí de pronto ya el paciente está recibiendo la terapia antimicótica y algunas pruebas pierden ya su valor diagnóstico. Bueno, cantidad de muestras suficiente para hacer todas las pruebas, inclusive que no sobre por si es necesario repetir y hacer un transporte adecuado. Está bien que la mayoría de estas, pues de las enfermedades micóticas no se transmiten persona a persona, es decir, no tenemos riesgo en el momento de tomar la muestra de infectarnos con el microorganismo, pero en el laboratorio sí, porque para algunos de estos hongos hay una transición morfológica que los lleva a volverse la fase virulenta cuando lo incubamos en medios de cultivo en un laboratorio clínico. Entonces hay que ser muy cuidadosos en el tipo de muestra que estamos procesando, el tipo de hongo que estamos sospechando para evitar riesgos de contaminación. Bueno, y ya pasamos cuando tenemos una muestra, dependiendo de esa muestra, ver qué exámenes directos,
en sí qué pruebas le podemos implementar, pero esto va a estar muy relacionado con el nivel de atención, dónde estamos. Entonces, clásicamente hemos comenzado a hacer el diagnóstico con la microscopía, con tomar la muestra del paciente y directamente observarla en el laboratorio. Un método que puede estar disponible de cualquier nivel de atención, desde el más básico, y que nos permite hacer un diagnóstico rápido de muchas micosis. Seguramente, en la mayoría de los casos no vamos a hacer un diagnóstico etiológico, no vamos a poder decirle al médico cuál es el agente responsable, pero al menos le podemos decir, efectivamente es una micosis. Inicie un tratamiento con los antimicóticos que serían los más eficientes para ese tipo de enfermedad, aunque no se conozca el agente, si es que no tenemos acceso a otras pruebas. Es de muy fácil implementación, solamente necesitamos un microscopio y algunos reactivos, láminas y laminillas. Permite el diagnóstico presuntivo, es decir, en la mayoría de los casos no nos hace diagnóstico etiológico. Es diagnóstico, es decir, si yo en una muestra estéril estoy observando las estructuras de hongo, yo ya puedo decir, el paciente tiene efectivamente una micosis. Pero si la muestra es normalmente contaminada, empezamos a tener ahí nuestras dudas de si puede ser una simple contaminación o una colonización, no necesariamente un proceso infeccioso activo. Es una técnica que es fácil de realizar, sin embargo, la sensibilidad va a depender mucho del individuo que la esté realizando, del laboratorista que la esté realizando, también de la presentación clínica. Hay algunas presentaciones clínicas donde el hongo migra o se reproduce más activamente, entonces va a ser mucho más fácil visualizarla. En cambio, otros donde la cantidad de estructuras va a ser muy pequeña, entonces la sensibilidad va a caer significativamente. Y el estado inmune también va a ser importante porque, por ejemplo, en pacientes con SIDA, en el caso de una histoplasmosis de las lesiones que vimos en boca, vamos a encontrar grandes cantidades de las estructuras de hongos. Pero en un paciente con una presentación crónica, un paciente inmunocompetente con una histoplasmosis crónica que también pueda afectar boca, vamos a encontrar muy poquitas estructuras. Bueno, y los exámenes directos no nos van a servir como método de seguimiento, porque vamos a seguir viendo las estructuras a pesar de que el paciente ya esté recibiendo el tratamiento. Pueden ser estructuras ya muertas. Sin embargo, va a ser muy difícil por solo microscopía decir si están activas o ya están muertas. Siempre que pensamos en exámenes directos en hongos, pensamos en KOH, pero no es lo único que hay. Tenemos una gran diversidad de exámenes en fresco, es decir, simplemente una gotica de la muestra, una gotica del KOH, del negro de clorazol, de la tinta china, la nigrosina, y observarla directamente al laboratorio. Puede ser, no hay excusa, es que yo no tengo KOH en el laboratorio. Si es una muestra líquida, una gota de la muestra entre lámina y laminilla es suficiente, es decir, sin necesidad de agregar ningún tipo de reactivo. O ya podemos pasar a otros métodos que sí son ampliamente, pues, de un uso seguro en todos los laboratorios. Pero antes de pasar a esos otros métodos, quiero referirme al blanco de calcofluor. El blanco de calcofluor es un método diagnóstico rápido, muy bueno, aumenta significativamente la sensibilidad del examen directo para hongos porque me permite ver en un fondo oscuro los hongos emitiendo fluorescencia, pero tiene el gran inconveniente que necesita un microscopio de fluorescencia, un microscopio que es costoso y quizás en la mayoría de los laboratorios no va a estar disponible. Bueno, además de los frescos ya tenemos las coloraciones de uso rutinarios en los laboratorios, coloración de Gram, coloración de Sid-Nielsen, que es la que utilizamos para la tuberculosis, de Giemsa para la malaria, el GRUAI para hacer los extendidos de sangre periférica. Entonces son coloraciones rutinarias, pero que también me pueden servir para hacer exámenes directos de hongos. Y si bien no es del laboratorio clínico, las coloraciones histopatológicas también se consideran microscopía electrónica, directa, perdón. Las coloraciones histopatológicas son del quehacer del médico patólogo y nos van a permitir no solamente observar respuesta tisular, sino también evidenciar qué estructuras del hongo. Y serían el gol estándar en muchas de las enfermedades, principalmente en las enfermedades sistémicas, porque es la técnica que me permite demostrar que el hongo efectivamente está dentro del tejido y no simplemente encima colonizándolo.
Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de esos exámenes directos, el KOH, que observen la sensibilidad muy variable, pero en algunos casos, por ejemplo, en la paracoccidioidomicosis, ese raspadito que podemos hacer de la úlcera que tenía el paciente en la boca, nos puede o nos permite hacer el diagnóstico en el 75-80% de los casos de paracoccidioidomicosis sin necesidad de otro examen. Por acá tenemos otras técnicas, el blanco de calcofluor, como les decía, muy bonito, emite fluorescencia, entonces va a ser fácil observar el hongo. Y por acá una tinta china que nos permite ver este hongo, esta levadura que es un Cryptococcus, que forma una cápsula. Entonces la tinta china que nos venden en la papelería, una gotica de la muestra, normalmente líquido cefalorraquídeo, porque a este hongo le encanta ir al sistema nervioso, y una gotica de tinta china, ahí vamos a evidenciar la levadura o la blastoconidia rodeada de la cápsula. Las coloraciones, una coloración de Gram, nos permite ver muy bien las estructuras del hongo. Por acá tenemos la coloración de Jim Sauer que nos permite ver las blastoconidias intracelulares de histoplasma. O por acá una técnica que de pronto de un uso más restringido, que es el azul de toluidina, que va a ser de gran utilidad cuando yo quiero buscar neumocistis en muestras respiratorias. Bueno, coloraciones histopatológicas que les decía ahora no solamente nos permite o les permite el médico patólogo ver respuesta tisular, sino también las estructuras del hongo. Y en algunos casos podemos utilizar métodos ya diferenciales, por ejemplo, Fontana-Mason, para buscar hongos productores de mucha melanina, o la musicarmina que me permite evidenciar la presencia de la cápsula en Cryptococcus. Bueno, además de los exámenes directos, clásicamente, después del segundo nivel, segundo, tercer nivel de complejidad en salud, tenemos también los medios de cultivo, que tienen como utilidad permitir la identificación del agente causal. Anteriormente, digamos hasta hace unos 10 años, nosotros éramos muy tranquilos, muy laxos, y con la mera morfología obtenida a partir del cultivo, nos atrevíamos a decir género y especie. Y ahora, con esos cambios nomenclaturales y la llegada de la biología molecular, nos dice no, no podemos ser tan sueltos y decir de una vez con unas características macro y microscópicas cuál es la especie. No, tenemos que restringirnos al menos pues a decir género. La especie ya necesitará de pruebas más sofisticadas. Bueno, tiene una baja sensibilidad después de iniciar la terapia antimicótica. Mejor dicho, si le iniciaron ya el tratamiento antimicótico, casi es pérdida de tiempo realizar el cultivo, porque la probabilidad de recuperar el agente va a ser muy baja. Pero sumado cultivo y examen directo, mejoramos la sensibilidad del diagnóstico micológico. Entonces, lo ideal siempre es que hagamos las dos cosas. Como les mencionaba, no va a ser tan fácil de identificar por mera morfología la especie, pero podemos, una vez tengamos las colonias, ya podemos aplicar otras técnicas que sí nos permitan hacer una identificación más detallada. Por ejemplo, técnicas moleculares. En hongos ya tenemos una serie de marcadores moleculares, las regiones ITS, el gen de la actina, de la beta-tubulina, del factor de elongación, que van a ser muy informativos para identificar especies, pero ojo, no nos van a servir los mismos marcadores para todos los hongos. Tenemos que al menos sospechar qué hongo puede ser o qué grupo puede ser para utilizar el marcador más adecuado. Y tenemos ya el MALDI-TOF, una técnica de proteómica muy fácil de realizar, pero el equipo muy costoso que nos permite hacer una identificación de muchos de los agentes patógenos humanos. Además, teniendo ya los cultivos, nosotros podemos hacer pruebas de sensibilidad importantísimas ahora con el problema de la resistencia. Demostrar si ese agente que recuperamos es sensible o resistente a los antimicóticos de uso más rutinario. El cultivo es una técnica que Mm, En cuanto al tiempo de generación de resultados, va a ser muy variable. Vamos a tener algunos hongos, por ejemplo, las levaduras y los mohos aceptados, que en cuestión de 48 horas ya los podemos identificar, ya podemos dar un resultado. Sin embargo, tenemos algunos hongos supremamente lentos, la gran mayoría se van a demorar 2 semanas o un poco más, o inclusive hongos muy lentos para crecer, como paracoccidioides, que pueden tardar hasta 3 meses o más. Entonces el medio de cultivo no es la técnica
pues el cultivo no es la técnica que se debe recomendar si yo tengo la urgencia de hacer ese diagnóstico para instaurar una terapia antimicótica. En micología tenemos medios de cultivo no tantos como los que se disponen, por ejemplo, en bacteriología. Clásicamente manejamos estos medios que son prácticamente como decir una sopa, son muy simples, pero ya ahora se preparan o los compramos liofilizados desde casas comerciales que cumplen con todos los criterios de calidad. Entonces utilizamos principalmente estos medios, Saburo y Micocel, Saburo donde crecen la mayoría de los hongos, Micocel donde solamente nos crecen hongos que suelen ser patógenos primarios eh, y que son de lento crecimiento. Muchos hongos nos crecen muy bien, nos esporulan, nos dan las características típicas en las colonias que nos van a permitir continuar con el proceso de identificación. Pero en muchos casos también estos hongos no esporulan lo suficiente o no esporulan. Entonces vamos a tener que utilizar unos medios que induzcan la formación de esporas, que es o que son las estructuras que nos permiten decir cuál es el agente. También tenemos medios diferenciales, es decir, medios que utilizamos exclusivamente cuando estamos sospechando algunos agentes. Muy importante, voy a resaltar el cromoagar cándida, que es un medio cromogénico que me permite diferenciar en una muestra clínica si hay varias especies de cándida de acuerdo al color, de acuerdo con el color. Entonces es un método muy, muy útil, desgraciadamente, no muy extendido su uso por cuestiones de costo. Bueno, y además vamos a tener una serie de pruebas que podemos implementar en el laboratorio cuando tenemos las colonias para poder identificar estos agentes. Van a ser muy, muy diversas porque van a depender de la gente que estemos sospechando o de la gente que nos creció y queremos llegar a identificación a nivel de especie. Bueno, entonces, con las características macro y microscópicas, que aquí las vemos mejor, aquí en las macroscópicas empezamos a sospechar cuál es el agente, pero nunca vamos a hacer un diagnóstico meramente por morfología macroscópica. Siempre hacemos una preparación a partir de la colonia, la observamos al microscopio y ya podemos decir, estamos observando cabezuelas, esto es un Aspergillus, estamos observando cadenas de conidias muy pigmentadas, ese es un Neocitalidium, o unas conidias un poquitico más redondas también en cadenas, es un cladosporio. Así podemos acercarnos en ese proceso de identificación. Pero como les digo, cada vez más difícil, cada vez vamos a necesitar más pruebas para tener una identificación exacta del agente causal. Bueno, les mencionaba la susceptibilidad antifúngica, ya un método muy importante, principalmente cuando tenemos muestras obtenidas de órganos profundos en pacientes inmunocomprometidos o pacientes que están recibiendo la terapia antimicótica y no hay respuesta. Debe practicarse las pruebas de susceptibilidad antifúngica. Desgraciadamente, no están ampliamente distribuidas por lo dispendioso de su ejecución y lo costoso. Pero entonces tenemos ya en micología pruebas de susceptibilidad así parecidas o muy similares a las que se utilizan en bacteriología. Manejamos los mismos estándares, el EUCAS para Europa y el CLSI para América. Entonces, eh, bueno, hay algunas pruebas comerciales que serían fáciles de implementar, sin embargo, el costo todavía las hace un poquitico difíciles de traer a nuestro medio, pero cada vez vemos más necesario poder implementarlo. Con levaduras, esto se ha, como, ese problema se ha eliminado con la llegada de equipos eh, automatizados que normalmente se utilizan es para la identificación de bacterias, pero ya también nos permite identificación de levaduras y comprando tarjetas especiales podemos utilizarlas también para pruebas de sensibilidad. Entonces tenemos aquí en Medellín, tenemos en casi todas las grandes clínicas y hospitales de la ciudad este tipo de equipos como el Vitec que nos ayuda a hacer esa identificación de la levadura y, y las pruebas de sensibilidad. Pero esto no lo podemos hacer para hongos. Bueno, ya tenemos lo último en micología. Hay algunos de estos métodos que se utilizan hace muchísimo tiempo, pero que los hacían muy limitados en su aplicación en la mayoría de los sitios, pues, de los laboratorios por lo dispendioso y que necesitaban de equipamiento muy sofisticado.
Por ejemplo, técnicas como la inmunodifusión en gel de agar, fijación de complemento, tienen más de 100 años. Sin embargo, son técnicas que pueden perfectamente demorarse 3, 4 días en su ejecución. Entonces, la mayoría de los laboratorios no la implementaban, pero ahora tenemos metodologías que nos permiten obtener ese diagnóstico o por lo menos un resultado en cuestión de 2 horas como máximo. Entonces, va a ser muy importante que se interpreten las pruebas dependiendo del contexto clínico, porque nos pueden dar positivas, pero en ese tipo de paciente en la cual se le realizó puede ser que no tenga ningún valor, porque por ejemplo, pueden ser anticuerpos contra cándida, pues la mayoría vamos a tener anticuerpos contra cándida, entonces no tendría mucho impacto, pero en algunos casos el observar anticuerpos, por ejemplo, contra histoplasma, nos puede decir efectivamente el paciente está infectado. Bueno, va a estar muy afectada por el estatus inmune porque dentro de esas pruebas vamos a tener las de inmunodiagnóstico para detección de anticuerpos. Entonces, si tenemos un paciente inmunocomprometido que no tiene buena producción de anticuerpos, seguramente estas pruebas nos van a dar negativas, va a ser un falso negativo, aunque tenga la enfermedad activa. Listo. Eh, Solo aplicable en pocas muestras clínicas, la mayoría son serologías, es decir, se aplican en suero, de pronto en líquido cefalorraquídeo, pero hay algunas que ya se pueden aplicar, por ejemplo, en muestras respiratorias. Tenemos el galactomanán, que la podemos aplicar en lavados broncoalveolares, en aspirados traqueales. Entonces, es una gran ventaja porque nos vamos directamente al sitio donde está el hongo y no tenemos que esperar a que el hongo se disemine, pase por sangre para poder obtener antígenos o anticuerpos. Gran problema en la mayoría de los casos es que son costosas porque requieren infraestructura y equipos sofisticados, difíciles de mantener. La sensibilidad y especificidad son variables, la gran mayoría tienen una, pues, sensibilidades y especificidades superiores al 80%. Algunas son muy buenas, por ejemplo, el antígeno para criptococo en líquido cefalorraquídeo es casi un 100%. Entonces, bueno, y hay algunas de estas pruebas que de pronto un resultado positivo no me ayuda mucho, precisamente porque la mayoría de nosotros tenemos o anticuerpos o tenemos el microorganismo residente como microbiota o como contaminante común de algunos sitios anatómicos. Pero esas pruebas cobran un gran valor cuando hablamos del valor predictivo negativo, es decir, cuando la prueba me da negativo, ya prácticamente me descarta que el paciente tenga esa enfermedad. El caso de la candidiasis es el caso de la neumocistosis, donde la mayoría vamos a dar las pruebas positivas, pero si damos la prueba negativa, prácticamente disminuye a menos de un 1% la probabilidad de que ese paciente tenga alguna de estas enfermedades. Bueno, bueno, entonces, hablamos de las inmunodifusiones en gel de agar, donde vemos bandas de precipitado, la fijación de complemento, que es una técnica que la seguimos utilizando porque tiene la ventaja de ser una técnica cuantitativa. Es decir, que no solamente me sirve para diagnóstico, sino también para hacer seguimiento, mientras que la inmunodifusión en gel de agar es una técnica cualitativa tanto, pues la podemos realizar tanto para anticuerpos como para antígenos, pero ya tenemos el reemplazo de esas técnicas que son las inmunocromatografías, que son unas técnicas supremamente sencillas, así como las pruebas de embarazo. Entonces son técnicas que rápidamente, sin necesidad de infraestructura compleja, podemos realizar en cualquier nivel de atención y la podemos hacer cualitativa, pero también la podríamos llevar a lo cuantitativo. Esas técnicas son unas técnicas, además de no necesitar nada de conocimiento complejo para poderlas realizar y para poderlas interpretar. eh, no necesitan equipos sofisticados, entonces hace que sean muy económicas, muy baratas, puedan costar 6, 10 veces menos que las pruebas de inmunodifusión, fijación de complemento o ELISA. Bueno, tenemos unas técnicas que normalmente detectan sus metabolitos o componentes celulares como el beta-glucán, que es una técnica que se conoce como panfungal, es decir, que nos va a dar positivo en casi todas las infecciones micóticas, pero entonces es útil no para hacer diagnóstico
de una enfermedad específica, pero sí al menos sospechar si el paciente puede tener una micosis. Y ya tenemos el galactomannan, que es la que utilizamos principalmente para el diagnóstico de las aspergilosis. Por acá les menciono los biosensores, pero lo voy a dejar para más adelante con una grafiquita que tenemos. Aquí simplemente la inmunodifusión en gel de agar con sus bandas de precipitado, la fijación de complemento con sus títulos que nos permiten entonces hablar de, de pronto de gravedad o de mejoramiento del proceso infeccioso, porque lo podemos hacer es cuantitativa. Tenemos acá la inmunocromatografía, que es como esa pruebita de embarazo donde observamos la presencia de bandas de precipitado, la técnica de ELISA, muy utilizada en muchas áreas del laboratorio clínico. Bueno, y también como biomarcadores tenemos lo último, que son las ciencias ómicas. Estudiar el material genético del microorganismo para determinar su presencia en las muestras provenientes del paciente. Entonces son técnicas de alta sensibilidad, para lo mismo que hablábamos ahora de esas técnicas de inmunodiagnósticos, en algunos casos eh, es más útil el valor predictivo negativo que el positivo, principalmente cuando son muestras contaminadas, es decir, si yo demuestro que no está el material genético del hongo en esa muestra, ya puedo descartar que el paciente tiene una neumocistosis o una candidiasis. Este sí, a diferencia del anterior, que la mayoría de serologías, este se puede aplicar a casi todas las muestras clínicas. Inclusive se puede aplicar a las muestras del paciente o cuando ya tenemos las colonias, el hongo crecido, aplicarlo directamente a las colonias. Es la técnica que se recomienda para complementar los hallazgos histopatológicos. Cuando o no podemos hacer cultivo o los cultivos no nos dan, no nos crece el microorganismo. Entonces, para poder identificar el microorganismo a partir de la muestra del paciente, podemos utilizar también estas técnicas ómicas. Hay diversas eh, versiones de estas técnicas ómicas que podemos utilizar en ciertos casos, por ejemplo, cuando sospechamos infecciones mixtas, las técnicas de metagenómica, que son difíciles de interpretar, además de costosas, pero pudieran sacarnos de esa inquietud si efectivamente son varios los agentes involucrados en el cuadro clínico. Y aquí tenemos la gran desventaja de esas técnicas, son costosas por el material de- y los equipos que se deben utilizar y también por la estandarización. Entonces, tenemos que esas técnicas yo la puedo implementar en el laboratorio y diseñarla, o sea, hacerlas in-house, diseñarlas en el laboratorio de acuerdo a la epidemiología de lo que más me llega, conseguir los cebadores, o sea, los primers para hacer la amplificación, pero ya también están disponibles comercialmente. Entonces, si para nosotros es un problema la Aspergillus, puedo comprar un kit que me permita buscar Aspergillus en las muestras del paciente o un kit que me permita identificar las especies o las secciones de Aspergillus una vez lo recupere en el cultivo. También nos venden plataformas comerciales, es decir, aquellos métodos que ayudan a hacer diagnóstico de muchos gérmenes al tiempo. En algunos de ellos tenemos algunos agentes micóticos, pero todavía muy limitados. Solamente en sepsis podemos tener, además de virus, bacterias, algunos parásitos, tener a Cándida o el líquido cefalorraquídeo, tener a Cryptococcus, pero son solamente esas las opciones que tenemos. Aquí simplemente tenemos la PCR, que normalmente se utiliza un equipo llamado termociclador para llevar a cabo las pruebas. Es un equipo relativamente costoso, aunque su precio ha bajado significativamente, pero ya tenemos versiones que se pueden realizar en casi cualquier laboratorio que tenga un baño María, la PCR isotérmica. De pronto un poquito más complicado de estandarizar, pero se convierte en una alternativa de utilizar esas técnicas que son tan informativas en unos niveles no tan complejos de atención médica. El Malditov, seguramente es el sueño de todo micólogo, tener un Malditov en el laboratorio porque nos permite hacer una rápida identificación de las especies. Sin embargo, para hongos, para bacterias es excelente. Para hongos, principalmente levaduras, también es muy bueno. Pero para los mohos todavía está muy crudo.
Hay varias versiones, varias marcas comerciales, algunas mejores que otras para la identificación de hongos, pero constantemente le están actualizando las bases de datos. Entonces es una herramienta supremamente útil, pero es un equipo muy costoso. Aquí en Medellín tenemos varios ya, eh, pero como les digo, un sueño poder tener un equipo de eso porque va a facilitar muchísimo la identificación. Es supremamente rápido hacer el proceso, no tarda más de 40 minutos, entonces muy rápidamente podríamos tener la identificación. En el momento solamente se está utilizando el maldito con hongos para la identificación a partir de colonias, pero ya se están haciendo trabajos, hay varias publicaciones en las cuales están utilizando el método directamente en la muestra clínica, entonces eso haría muchísimo más o aceleraría la entrega de resultados. Y aquí tengo los biosensores. Entonces, los biosensores son llevar estas metodologías a una plataforma muy sencilla, una plataforma que se pueda transportar perfectamente. Por ejemplo, si vamos a hacer trabajos de campo, si vamos a una población que está alejada, podemos llevar este tipo de equipos que es como una memoria USB donde vamos a colocar la muestra clínica y él nos va a permitir, conectado a un celular o conectado a un computador portátil, decir si es positiva e inclusive en algunos casos hablar de títulos. Les mencionaba que los títulos son muy útiles, principalmente cuando se quiere hacer seguimiento a la terapia antimicótica. Entonces es una alternativa que todavía no está disponible comercialmente, pero seguramente en los próximos años ya vamos a tener la posibilidad de trabajar con biosensores para las principales enfermedades. Se están trabajando biosensores para Aspergillus, Candida, Cryptococcus e Histoplasma principalmente. Eh, por último, debido al problema de la resistencia, debido al costo que todavía tienen los antimicóticos para el tratamiento de las enfermedades graves, se recomienda que en los pacientes que no responden a la terapia antimicótica en el tiempo que se esperaría que se obtengan las primeras respuestas, o pacientes muy complicados, se les realice un monitoreo terapéutico de los niveles de antimicóticos. Es decir, se vea en sangre qué niveles está alcanzando el antimicótico para ver si efectivamente se están alcanzando los que son necesarios para tener un efecto contra el microorganismo. Según las guías de manejo de las micosis, sería obligatorio para antimicóticos como voriconazol, itraconazol y fluoxitocina, aunque también los están recomendando para los nuevos azoles. Sin embargo, es solamente hay creo que uno o dos laboratorios en Colombia que realicen este tipo de procedimientos y sale muy costoso. La determinación de cada uno de los niveles es alrededor de 1 millón de pesos, pero salva al médico de muchas glosas, de no mandar antimicóticos que son muy costosos, además con muchos efectos colaterales y que no vaya a ser útil en el paciente porque el paciente tiene una mala absorción, eh, no está llegando al sitio de la infección en la concentración que se esperaría. Bueno, entonces, esa técnica que utiliza HPLC es muy, 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 muy buena, pero tenemos todavía las limitantes de que la metodología no es fácil de estandarizar, el equipo es costoso. Entonces, si bien lo recomiendan, todavía faltará algún tiempo para que sea algo de rutina. Bueno, entonces vimos que ha evolucionado el diagnóstico micológico. Antes solamente se partía de una sospecha clínica y en la mayoría de los casos ahí se quedaba el paciente con una sospecha y recibían los antimicóticos sin saber si efectivamente tenía esa enfermedad micótica, lo que está en este momento resultando en la aparición del fenómeno de resistencia. Eh, Había un predominio de los métodos convencionales, el directo y el cultivo, y micología era considerada una prueba de laboratorio clínico especializado. Ya en la actualidad, pues vemos que la mayoría de los diagnósticos de las enfermedades, principalmente las graves, quizás
los métodos clásicos, estos métodos de directo cultivo, todavía siguen siendo muy válidos para las infecciones en piel, uñas, cabellos. Pero para las formas más graves, vemos que ya son las otras técnicas no basadas en cultivo las que más aportan. Más de un 80% de los diagnósticos de esas enfermedades graves se logran por esas otras técnicas, integrando principalmente biomarcadores y pruebas moleculares. Todo esto nos lleva a concluir que es importantísimo integrar todas las metodologías, o por lo menos las que tengamos disponibles. Todo va a depender es dónde nos encontremos, qué pruebas hay disponibles y utilizando la mayoría de ellas seguramente vamos a alcanzar un diagnóstico más exacto de ese paciente. Las pruebas no basadas en cultivos son clave en este momento, además porque necesitamos una respuesta rápida, un resultado rápido y el cultivo ya dijimos que en algunos casos se pueden demorar semanas o hasta meses. Y también precisamente por ese auge, por ese incremento significativo de las enfermedades micóticas y la población susceptible, ya en diferentes partes del mundo, pues tenemos unas guías de diagnóstico, manejo y control a nivel global, no, a nivel de continente. Sin embargo, en los países también se han puesto en la tarea de diseñar sus propias. Por ejemplo, acá en Colombia tenemos guías de diagnóstico, manejo y control para la candidiasis, para la aspergilosis, para la criptococosis. eh, Bueno, no recuerdo qué otra habrá, pero se están trabajando en otras guías precisamente para que el personal de salud tenga disponible un compendio que le diga cuáles son las técnicas más recomendadas y que están en nuestro medio. Bueno, ya por último, definitivamente el diagnóstico temprano y el acceso a pruebas especializadas van a redundar en una disminución de la mortalidad, de la morbimortalidad en el caso de las enfermedades infecciosas, específicamente las micosis. El uso combinado de métodos diagnósticos nos va a dar oportunidad diagnóstica, es decir, dar unos resultados rápidos para que el clínico pueda iniciar una terapia adecuada. Y debe haber una integración de programas de optimización del uso de los antifúngicos que utilicen los métodos de laboratorio precisamente con el fin de disminuir ese uso irracional, ese uso exagerado de los antimicóticos y de alguna manera controlar el fenómeno de resistencia. Pero esto no se puede quedar solamente en el ámbito clínico, también tiene que ir al ámbito agrícola. Ya les decía ahora, les mostraba que ese uso indiscriminado de los antimicóticos de los fungicidas en los cultivos es donde se está generando una mayor cantidad de hongos multiresistentes a los antimicóticos, porque ellos pueden generar resistencia cruzada por los antimicóticos que se utilizan para clínica humana. Entonces, importantísimo que esto sea inclusive más difundido de lo que está haciendo ahora para que se tomen unas medidas, idealmente desde medidas gubernamentales que lleven a un control, a un uso controlado de ese tipo de sustancias y que no nos veamos en un futuro quizás no muy lejano en la misma situación, en el mismo laberinto en el que estamos con el tratamiento antibiótico, que ya las bacterias, la mayoría toleran los antimicóticos de uso más rutinario. Bueno, yo les agradezco mucho la atención, quedo atento si tienen alguna pregunta sobre el tema. Doctor Rúa, muchísimas gracias por su excelente presentación. Sí, por acá tenemos varias preguntas, las cuales les voy a formular. Antes de continuar las preguntas, agradezco mucho a la doctora Carolina, quien nos dio una gran ayuda para que pudiéramos tener al doctor Rúa en esta presentación tan buena que nos ha dado el día de hoy en nuestra primera conferencia de cátedra abierta. La primera pregunta que tenemos por acá es, ¿cuáles son las instituciones en Medellín donde se pueden remitir tinciones especiales de tejido? En todos los servicios de patología. La histopatología, como les mencionaba, sería el gol estándar en el caso de las enfermedades sistémicas porque es el método que nos permite demostrar que el hongo está dentro del tejido. Y para el diagnóstico se puede utilizar las convencionales, por ejemplo, la hematocilina de eosina, aunque no es tan buena para identificar las estructuras de los hongos. Sí, esos cambios
en la respuesta tisular lleva a sospechar que por ahí debe estar la estructura y la podemos buscar. Pero existe la prueba, la tinción ideal, que son la plata metenamina. La plata metenamina es una coloración que nos tiñe muy bien las estructuras del hongo. Entonces, sería cuando hay una sospecha de una infección micótica, el método que se debe utilizar de tinción. En el Hospital Pablo Tón Uribe, en el San Vicente de Paúl, en la UPB, pues prácticamente en todos los grandes hospitales, en los servicios de patología, utilizan este tipo de coloraciones, o sea, la metoxilina leucina, que es la rutinaria, pero utilizan también la plata metenamina. Entonces, no es difícil conseguir que nos hagan un diagnóstico por histopatología acá en la ciudad. Muchas gracias, doctor. ¿Cuáles son las especies de cándida que más resistencia a los antimicóticos presentan y en qué casos mandar antibiograma e infecciones orales? Sí. Candida albicans, menos mal, no, pues no ha adquirido fácilmente el proceso, los genes o el mecanismo de resistencia, pero hemos visto cambios en la epidemiología. Anteriormente decíamos que Candida albicans era la responsable del 90-95% de los problemas generales, incluyendo de las infecciones en boca. Pero hemos visto un desplazamiento de Cándida por otras levaduras, precisamente por ese uso indiscriminado de antimicóticos. Para una uña, fluconazol, sabiendo que el fluconazol no hace absolutamente nada en la uña. Para una infección vaginal, fluconazol. Entonces eso ha llevado al desplazamiento de la Cándida albicans y que lleguen otras especies de Cándida o de levaduras que ya antes llamábamos Cándida y ya no. Porque, por ejemplo, tenemos a Nacasiomyces glabratus, que anteriormente era la Cándida glabrata, que es muy común colonizando mucosas, principalmente mucosa oral. Pichia kudriaceae, que anteriormente la llamábamos la Cándida krusei. Y tenemos en poblaciones especiales, por ejemplo, en pacientes con SIDA, la Cándida, mm, ya pues se me fue en este momento, que es del mismo clado de Cándida albicans, Cándida dubliniensis. Pero menos mal, Candida albicans, Candida dubliniensis, como les digo, no, no evidencian fácilmente mecanismos de resistencia. Pero Candida o Pichia kudriaceae, anteriormente Candida krusei, y Nacasiomyces glabratus, anteriormente Candida glabrata, eh, son intrínsecamente resistentes al fluconazol. También tiene una sensibilidad disminuida para los azoles más recientes e inclusive pueden tener una mala respuesta frente a las equinocandinas. Entonces, quizás esas son las que habría que identificar y hacer pruebas de sensibilidad. Sin embargo, solamente se recomienda las pruebas de sensibilidad porque como no están tan extendidas, se recomiendan solamente o cuando el paciente definitivamente no está respondiendo a las terapias que se utilizan más comúnmente o las que son asequibles, o cuando el paciente es un paciente inmunocomprometido. En esos casos sería obligatorio la realización de las pruebas de sensibilidad, que acá en la ciudad solamente en la Corporación para Investigaciones Biológicas realizan los métodos que mencioné ahora, el método de Sensidisco, el método de LITES o el método de microdilución. Aunque si es un laboratorio, en cualquier laboratorio grande que tengan un BITEC 2 o que tengan métodos de identificación pues de las últimas versiones de identificación de bacterias y levaduras, también es posible con esos métodos hacer las pruebas de sensibilidad para estas levaduras. Entonces ahí es mucho más fácil con esos agentes. Cuando tenemos un MO, ya ahí sí nos vemos en la dificultad de o no se podrá hacer o hay que remitirlo por fuera. Por ejemplo, el laboratorio SynLab acepta ese tipo de muestras para hacer pruebas de sensibilidad, pero lo remite por fuera de Colombia. Acá tenemos la CI, la Corporación para Investigaciones Biológicas, donde se hacen esas pruebas, pero para un grupo muy reducido de agentes. Entonces, bueno, todavía nos falta como
tomar conciencia de la importancia de este tipo de problemas para que este tipo de técnicas se implementen masivamente. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta, ¿qué antimicóticos podríamos usar contra especies resistentes? Es algo como muy particular, y es que normalmente las especies de levaduras, que son las más comunes que vamos a encontrar en boca, eh, suelen presentar mayor resistencia a productos azólicos. Sin embargo, responden bien a productos simples y de fácil uso y fácil consecución como la nistatina. Entonces, si el objetivo es simplemente, por ejemplo, disminuir la cantidad de levaduras a nivel de boca, los buches con, pues hacer gárgaras, lavado bucal con nistatina podría ser un buen método. Ya cuando tenemos que no, es que no está respondiendo y los azoles que se están utilizando y que están disponibles en el mercado, como el fluconazol o el itraconazol, no funciona, ya tendría que buscarse o una equinocandina, como la caspofungina, o irse a otros azoles. Ahí sí tenemos ya boriconazol, isobuconazol, que son costosos. Y algunos de ellos no están disponibles todavía en nuestro medio. Los últimos azoles son difíciles de conseguir y serían la alternativa cuando tenemos estos aislamientos. Porque llegar a un tratamiento como la anfotericina B, que tampoco resulta útil en algunos casos, por ejemplo, algunas especies de cándida que son resistentes e intrínsecas a la anfotericina B, que es el tratamiento como extremo, o sea, es el mejor para hongos, pero que tiene sus efectos colaterales, pero el principal efecto colateral es el costo, muy alto. Entonces, llegar a ese nivel sería como la última opción. Primero habría como que buscar otras alternativas. De ahí la importancia de las pruebas de sensibilidad. Si una prueba de sensibilidad me dice de una vez que no, es que ese hongo de pronto es resistente al fluconazol, pero le funciona el itraconazol o una equinocandina, bueno, se van a eso que no son tan complicadas, no son tan difíciles de conseguir y no son tan costosas. Gracias, doctor. La doctora Mónica Córdoba, primero quiere agradecerle al doctor por la elevada alerta sobre la peligrosidad de estas infecciones. Mis preguntas, ¿cuándo las úlceras en cadera oral pueden levantar sospecha de infección micótica? Y la segunda pregunta, ¿cómo podemos participar desde la odontología a ese diagnóstico temprano? Bueno, ¿cuándo sospecharla? Normalmente esos procesos siempre se piensan que son de etiología bacteriana, pero si el paciente está recibiendo tratamiento antibacteriano y no hay una respuesta en el tiempo que se espera, inmediatamente hay que pensar en otras causas e inmediatamente incluirlo. Los hongos, ya sabemos que los hongos pueden diseminarse prácticamente a cualquier tejido cuando el paciente tiene una condición de base o dentro de su distribución le encantan, por ejemplo, mucosa oral. Entonces, cuando la infección no se da el antimicótico o cuando la infección es crónica, hay que pensar en hongos. Siempre hay que pensar en hongos. ¿Y cómo? O si no les es posible a ustedes remitir de una vez al paciente o una muestra del paciente al laboratorio clínico, hablar con el clínico o remitir al paciente al clínico para que él inicie el estudio. Ustedes ven, no es tan difícil hacer el diagnóstico. Tenemos en la mayoría de los hospitales acá de segundo, tercer hospitales ya em, de los niveles más avanzados, se tienen los métodos disponibles para el diagnóstico micológico. Entonces, no es complicado. Inclusive, si están en un consultorio en un primer nivel, también se podría hacer los exámenes directos y esos exámenes directos, bien hechos, bien realizados, bien revisados, pueden permitir un diagnóstico, sino pues difícil un diagnóstico etiológico, pero por lo menos un diagnóstico presuntivo de micosis, es decir, efectivamente hay estructuras del hongo. Es posiblemente, si es un proceso micótico, es necesario que este paciente se le hagan otros estudios o
iniciar un tratamiento antimicótico del que se disponga y ver la respuesta, siempre y cuando el paciente, el estado del paciente lo permita. Si es un paciente severamente enfermo, si es un paciente inmunosuprimido, cualquier cosa, cualquier tipo de lesión que tenga en boca o en cualquier sitio anatómico en estos pacientes, deben ser estudiados a profundidad, porque muy probablemente pudiera ser un proceso de diseminación. Les mencionaba, podemos tener infecciones primarias, es decir, por inoculación del hongo, por un traumatismo a nivel de boca, pero boca también puede ser un sitio de llegada después de que el hongo estuvo en pulmón, en tracto gastrointestinal, y esto es un muy mal indicio, porque quiere decir de que el hongo se diseminó y seguramente, así como se diseminó a boca, se fue a otros órganos vitales. Muchas gracias, doctor. Tenemos otras preguntas. ¿Cuáles son las instituciones en Medellín donde se pueden remitir tinciones especiales de tejido? Sí, es Pablo Tonur, como les decía, Pablo Tonuribe, San Vicente de Paul. San Vicente de Paul tiene mucha experticia en la revisión de este tipo de micos, pues, de enfermedades de cortes histopatológicos para la búsqueda de agentes micóticos. Serían los más, pues por lo menos son los que con los que tengo más cercanía, pero como les digo, en las principales, en la Clínica Las Américas, en la Clínica Bolivariana, en el laboratorio médico especializado, pues en todos ellos sé que tienen médicos patólogos especialistas en ese tipo, es que saben muchísimo de diagnóstico micológico por histopatología. Muchas gracias, doctor. Por acá otra pregunta. ¿Cuáles son las especies de cándida que más resistencia a los antimicóticos presentan y en qué casos mandar antibiograma en infecciones orales? Sí, mencionábamos ahorita que principalmente especies diferentes a Candida albicans. Es que casi podemos generalizar. Si es Candida albicans, no hay tanto peligro. Pero si es otra especie de Candida albicans u otra levadura, porque no solamente tenemos a Candida, sino otras levaduras que pueden causar cuadros clínicos indistinguibles de cándida. Entonces, esas otras levaduras por lo general tienen como una mayor capacidad de adaptación a los tejidos y a las condiciones del ambiente y por ende también a la exposición a los tratamientos antimicóticos. Entonces, casi todos, todas las otras especies de cándida o levaduras eh, necesitarían hacerles pruebas de sensibilidad. Es que ya casi vamos, yo creo que es cuestión de pocos años en que, como en en las bacterias, va a ser obligatorio, cuando hilemos una levadura a partir de una muestra clínica de un paciente, realizar pruebas de sensibilidad para no perder tiempo haciendo un tratamiento que de pronto no funcione y que pueda estar generando efectos colaterales. Bueno, en este momento no estoy viendo más preguntas por acá. Esperemos un momento si de pronto alguien más quiere hacer Ujú. formular alguna pregunta, sea completamente bienvenido. Por lo pronto, los invitamos para la próxima cátedra abierta que realizaremos el 13 de marzo a la misma hora, 7 de la mañana, a cargo de la doctora Claudia López Silva y del doctor Jorge William Vargas Franco, con el tema fármacos, saliva e implicaciones clínicas. Los esperamos a todos. Oportunamente les estaremos enviando la información para que se puedan conectar y acompañarnos en esta próxima cátedra abierta el 13 de marzo. En este momento no estamos viendo más preguntas a través del chat. Por lo pronto damos por finalizada la presentación del doctor el día de hoy. Muchos agradecimientos nos escriben felicitando al doctor por esta presentación. Muchas gracias, doctor Rúa, por transmitirnos todo su conocimiento, los cuales fueron muy valiosos. Les recuerdo que la presentación del doctor será puesta en la página web de la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquia a partir del viernes de la próxima semana. Doctor Rúa, muchísimas gracias y a todos los asistentes, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Con el mayor de los gustos, un feliz día para todos.